Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bueno, pues ya, como les había comentado, 1 de Pedro, capítulo 3, vamos a leer ese pasaje. Amén. Dice la palabra de Dios: vosotros, maridos, semejantemente habitado con ellas según ciencia, dando honor a la mujer como a base más frágil y como a herederas juntamente de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean impedidas. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, hoy nos reunimos como iglesia, Señor, para rendirte tributo, honor y gloria, Señor, que es el objetivo de nuestra reunión. Que tú, Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el misericordioso y amoroso para con tu iglesia. Y hoy estamos rendidos a tu palabra. Queremos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, que nos corrija, Señor. Que usted sea quien me guíe a mí. Igual le pido por mis hermanos que nos dé el entendimiento, pero sobre todo un corazón frágil, dispuesto a obedecer su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya leímos, hermanos, y vamos a seguir. Yo les había dicho que les iba a dar como enseñanza una pequeña serie, ¿verdad?, que lleva como título Responsabilidades del varón en el hogar. Y pues voy a entrar un poquito. El título de se llama ¿Cómo debo tratar a mi esposa? Y yo creo que es importante, hermanos, considerar a través de la palabra del Señor, aprender cómo es que debemos tratar a nuestra esposa. Entonces, pues vamos a recordar un poquito, hermanos, del sermón pasado. Es importante recordarlo para no perder la secuencia, el hilo, pues, como le llaman, ¿verdad?, de la enseñanza. Entonces recordemos un poco del sermón pasado, hermanos, que llevó por título Varón y Proveedor, ¿se acuerda? Entonces explicó que la mujer no necesita un mayordomo, hermano. Lo que la mujer realmente necesita, en este caso fue solamente ese tema, es un proveedor. Un proveedor de lo material y de mayor importancia, ¿sí recuerda cuál era? Lo espiritual es la mayor importancia, hermano. Donde se exhortó a los varones a esforzarse, tomando con mucha seriedad esta responsabilidad de proveer lo material, como lo dije, de acuerdo a sus posibilidades, pero sobre todo a esforzarse más por proveer el alimento espiritual. Que esto es muy necesario, hermanos, en nuestros hogares, pero es lo que es un poco más costoso por nuestro tiempo de trabajo, y luego en la casa ya tenemos muy poco, pero hermanos, debemos de tenerlo como prioridad, antes que cualquier otra cosa, recordando que el Señor nos dio ese rol de nosotros ser los proveedores, de nosotros ser los encargados, pues, en el hogar, ¿sí? Entonces, si usted recuerda, una de las aplicaciones que di, que si en nuestro hogar, hermanos, no hay una buena comunión, no hay un buen convivio, no hay, refiriéndome también a lo espiritual, hermanos, si nuestros hijos no están comprometidos con el Señor, si no estudian la palabra del Señor, hermanos, si ellos no les ha nacido un amor por Cristo, al igual que nuestras esposas, hermanos, es la verdad nuestra responsabilidad, nosotros como varones, hermanos. Y esto lo vimos en el ejemplo de Génesis, ¿recuerda? Cuando caen en el primer pecado, Dios llegó directamente con el varón, lo leímos, nunca le habló ni le dirigió la palabra a la mujer, nunca habló nada con Eva, siempre, hasta el no ser que le cuestionó, ¿verdad? Pero del pecado y la responsabilidad fue completamente del varón. Dios llegó directamente a hablarle a Adán y 3 veces se dirigió a él, diciéndole, de esto tú eres el responsable. Entonces, es nuestra responsabilidad, hermanos, nuestro hogar. Si no se lleva en nuestro hogar una vida espiritual, es nuestra responsabilidad, hermanos, de verdad, como varones. Y déjame decirte, a veces llega a suceder, ¿no?, que yo cuando estoy predicando, sí levanto mucho la voz, pero esto es, hermano, lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y a veces parece como que soy muy duro, como que el regaño es muy fuerte,
Pero déjame decirte, hermano, que yo lo amo, yo lo hago con todo el amor de Cristo, de verdad, a ti. No quiero humillarte, no quiero sobajarte, no quiero nada de eso, pero sí quiero que entiendas que tienes una responsabilidad. Y por eso a veces no se puede hablar tan ligeramente, tienes que hablar un poco fuerte, porque a veces, o casi siempre, es lo que nos hace reflexionar. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Cuando a nuestros hijos le decimos, ya cálmate. No, él sigue. Ya cálmate, por favor. No, él sigue. Pero ya cuando tú le alzas la voz, ¿qué pasa? Cuando tú le dices, te dije que te calmes, se quedan inmóviles. Y eso es algo, hermano, muy común en el ser humano. Entonces, es a veces que por eso, hermanos, yo levanto mucho la voz. A muchos no les gusta, pues yo lo siento por ellos, yo no voy a cambiar mi forma de predicar, ¿verdad? Es como yo siempre he dicho, a mí el Señor me dio ese don y así predico y he tratado de cambiar y no puedo. Entonces, vamos a dejar de hablar de lo mío y vámonos a la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Me voy a enfocar solamente en una frase, hermano. Dice, vosotros maridos semejantes, habitado con ellas, según ciencia, y me voy en esta parte, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí, hermanos, aquí es donde voy a tomar, dice, según dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y es donde voy a estar, o en esta frase es en la que me voy a enfocar, hermanos. ¿Sí? Porque de verdad este pasaje tiene para sacar muchos puntos, pero yo quiero enfocarme nada más en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Cuando Pedro escribió estos principios de cómo un hombre cristiano debe tratar a su esposa, porque bueno, ¿por qué cristianos te digo? Bueno, porque la carta fue dirigida a cristianos, hermano. Entonces, para nosotros, hermanos, aceptar su palabra, necesitamos ser cristianos, porque esta carta va dirigida a cristianos. Entonces, si tú no estás de acuerdo, si a ti te trae mucha molestia todo esto, pues vamos a ver si eres cristiano, ¿verdad? Porque la verdad, hermanos, la palabra del Señor y su corrección tenemos que aceptarla. Y a todos nos toca, hermanos, esta parte. De hecho, hoy déjame decirte que el primero que casi no sé qué hacía fui yo. Cuando estuve preparando el estudio, el Señor me habló duramente a mí, de verdad, y dije, híjole, de verdad, Señor. Entonces, siempre así es el Señor. Trata primero con nosotros los predicadores y luego ya nosotros lo exponemos y el Señor tratará con cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, él utilizó una frase, la cual yo considero que refleja la idea central de este texto. Y esta se encuentra en la frase, como dije, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. O sea, a tu esposa, hermanos. Ahora vamos a definir un poquito la palabra honor, porque dice dando honor a nuestra esposa. Entonces vamos a entender qué es darle honor, porque a lo mejor no sabemos, a lo mejor nos imaginamos algo. Yo encontré alguna definición aquí. El honor representa el valor. Es el valor, hermanos, y el valor es la consideración, aprecio, estimación que se le brinda a una persona, fíjate. El valor o el honor es el aprecio y estimación que se le brinda a una persona. Eso es a lo que se refiere el dando honor, se refiere a esto. Ejemplo. Puse un ejemplo, hermanos, de los metales para considerar y pues llevarte pues a comprender un poco más. Puse esto, hermanos. Por ejemplo, solo por una ejemplificación, hermano. El oro, el metal, el oro, se guarda en caja de seguridad. Los que deciden guardarlo en su hogar, en una caja de seguridad. No lo dejan donde quiera. No, lo dejan en una caja de seguridad. Y otros dicen, no, aquí se vayan a brincar y se lleven también la caja. Mejor voy. Y lo llevan al banco y ahí lo depositan, ¿verdad? En unas cajitas que están en las bóvedas del banco y ahí meten su oro. ¿Sí? Ahí lo meten. ¿Por qué, hermanos? Porque para ellos es de suma importancia. Entonces, ¿qué cuidado le dan? Pues imagínate. Aquí tengo seguro.
en la caja de seguridad. Pero si quiero aún tenerlo más seguro, pues mejor al banco. Ahí lo meto, ahí en la bóveda, que ahí se está en una cajita, y ahí está seguro. ¿Sí? Es refiriéndome al cuidado. Pero hay otros metales, por ejemplo, el aluminio. El aluminio, hermanos, pues tú sabes, lo puedes encontrar hasta tirado. Tú encuentras las latas ahí tiradas, que ya no es muy común encontrarlas, ¿verdad? Porque ya también es un negocio, ya las juntan por la noche algunos y las llevan a vender. Pero a lo que voy, hermano, es al valor que le damos a las cosas. El oro, como tú ya lo sabes, con todo el cuidado, hermano, se guarda, como te digo, en caja de seguridad. Es el cuidado que se le da, hermanos. ¿Por qué? Estamos hablando de un trato muy especial con el mayor cuidado. Y es exactamente lo que nos dice el texto. Que así, hermanos, debemos de darle el honor y el cuidado a nuestras esposas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hace falta más? ¿No? Ok, el aluminio, terminas y ¿qué haces? Tiras tu refresco, te lo terminaste, tiras la lata. Hay alguien que pase y la junte, pero no le tienes el mismo valor. Entonces, hermanos, este ejemplo nos ayuda a entender a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice, hey, mucho cuidado, a tu esposa debes de cuidarla, debes de darle honor, como a vaso más frágil. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere vaso más frágil. No tiene nada que ver con inferioridad, no tiene nada que ver con debilidad. Simplemente el Señor, así es como Él le ordena un papel a cada quien. Entonces hasta ahí ya vamos bien y vamos ahora sí al primer encabezado, hermanos. Ya conociendo, entendiendo, comprendiendo a qué es a lo que se refiere este texto, a dónde nos quiere llevar el apóstol Pedro respecto a nuestra esposa y al trato que debemos darle. Ahora, hermanos, vamos al primero. Y le puse yo así, en la forma que tratamos a nuestra esposa, determinará el honor que le tenemos o el valor que le tenemos. Ahí se va a ver, hermanos. En la forma del trato, ahí se va a ver el honor que le tenemos a nuestra esposa. Ahí lo va a determinar, hermanos. ¿Por qué? Ya entendiendo el ejemplo. El oro, un trato muy cuidadoso. Al aluminio hasta se le chuta por allá, ¿no? Como se dice por ahí. No se le da el mismo trato, el mismo honor, el mismo valor. Entonces, fíjate bien lo que te digo. En la forma en que tratamos a nuestra esposa, Y esto es muy diferente, hermanos, a cómo le hablamos. ¿Por qué, hermanos? Mira, esto no va a determinar el valor de nuestra esposa en cómo le hablamos, porque muchas veces le hablamos cariñosamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, en las parejas se manejan diferentes formas de hablarle a su esposa. Algunos y la mayoría, yo creo, mi amor. Pero déjame decirte que esto como que ya es una costumbre nada más, ¿no? Amor, 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 amor. Pero realmente, ¿qué le estoy transmitiendo? ¿Qué le estoy diciendo cuando le digo amor? ¿Sí? Amor, otro es mi vida, mi cielo, mi tesoro y infinidad. Cada quien le habla a su esposa de una manera, ¿no? Pero hermanos, si estas palabras, fíjate bien, si estas palabras no van acompañadas de acciones, déjame decirte que las palabras, mi amor, mi cielo, mi vida, mi tesoro, no tienen ningún peso, no tienen ninguna validez, o sea, no significan nada. Son palabras huecas que solo hacen un sonido, por cierto, un sonido muy agradable al oído, pero sin sentido. Y esto me refiero es para ambas partes también, sí hay que tomarlo muy en cuenta, para ambas partes. Entonces, ¿sí me explico? O sea, yo le puedo decir mi amor a mi esposa, pero el trato que yo le doy, sobajándola, humillándola, no tiene sentido esa palabra. No tiene sentido que nosotros digamos amor a mi esposa y el trato que le estoy dando, no tiene sentido. Es una palabra hueca, nada más. Que nomás retiñe, muy bonito al oído a veces de la esposa, pero realmente el trato es el que define el honor
y el valor que le tienes, ya en el trato. Y ahorita vamos a poner algunos ejemplos más. Ahorita vamos a ir, hermanos, a un ejemplo. Yo estaba considerando, pero ¿a quién puedo encontrar como un marido de mal ejemplo en la Biblia? Y hay varios, pero luego me vino a mí a la mente y dije, voy a analizar un poquito de este hombre. Un esposo descuidado, sin afecto y maltratador. Aquí está un hombre en la Biblia que así era, hermanos. Y ya lo sabemos, yo creo que ya se dan una idea. Vamos a 1 Samuel capítulo 25, en el versículo 17. Amén. Me dice cuando le tenga, hermano. 1 Samuel capítulo 25, versículo 17. Sí comienza así. Ahora pues, ¿sí? Más fuerte, hermanos. Ándenle así. Ok. Dice, ahora pues, entiende y mira lo que has de hacer, porque el mal está del todo resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan malo que no hay quien pueda hablarle. Fíjate, hermanos, para entrar un poquito en contexto. ¿De quién están hablando? Bueno, de un hombre llamado Nabal, que él, fíjate, aquí lo está describiendo uno de sus siervos. Sabemos la historia y vamos un poquito a entrar en el contexto. La gente de David, o el ejército de David, llegó un momento en que ellos tenían hambre, y ellos nunca habían molestado a este hombre llamado Nabal, y él era un hacendado, o sea, alguien que tenía pues dinero, tenía muchas vacas y de todo. Entonces nunca se le había molestado para nada. El rey David, sabemos que aquí en este momento se encuentra prófugo, por decirlo de una manera. Estaba una persecución grande del rey Saúl en quererle matar, y él se alejaba y se escondía en cuevas, y ella estaba cerca de donde tenía su lugar de residencia, por decirlo, este hombre Nabal. Entonces David les dice, pues vayan y díganles que les dé comida, que les ayude, que les den lo que se pueda. Al cabo, de hecho, nosotros hasta le estamos cuidando aquí. Y pues hoy, vayan ustedes a ver qué pueden traerse, a ver qué les puede dar este hombre. Entonces, el ejército de David, hermanos, ellos llegan a hablar con este hombre, Nabal, y le dicen, ¿verdad? Oye, tenemos necesidad de alimento, de granos, de no sé, todo lo que necesitaban ellos para comer. Y en ese momento, este hombre, así como lo describen aquí, de verdad era un hombre de un mal carácter. No, dice la escritura que no se le podía hablar ni pacíficamente, de ninguna forma se le podía hablar a este hombre. Y llegan, y él, hermanos, pues resaltó luego su mal carácter, y él los confrontó, hermanos. Empezó incluso a insultar al rey David, y no les quiso dar nada. Los despreció. Y estos hombres, ¿qué hicieron? No hicieron nada. ¿Sabemos por qué? Porque todo tenía que salir solamente por orden del rey David. Entonces ellos van con el rey David y le explican esta situación. Oye, fuimos, le pedimos y al contrario, te ofendió y esto otro. Le platicaron, yo creo, lo que sucede. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el furor en el rey David. Si, oye, no puede ser, tanto tiempo que hemos estado aquí a un costado, le estamos protegiendo a él y ni siquiera hoy nos puede dar algo. Oh, esto no está bien. Vamos a ir, dijo David, vamos y vamos a matarlos a todos. Y nos vamos a quedar con todas sus cosas. Nada más porque nos ha deshonrado. Entonces, el siervo, si tú te fijas, él sabía bien quién era David. Y sabía bien lo que podía hacer y lo que les podía acontecer. Pero si tú te fijas, hermanos, ellos no intervinieron. No intervinieron en la plática o en la legata o lo que sucedió entre David, entre los hombres de David y este hombre Nabal. Ellos nomás estuvieron escuchando lo que estaba pasando ahí. Ninguno intervino, hermano. Pero cuando llega la esposa de Nabal, que es Abigail, cuando ella llega,
Es exactamente lo que dice 1 Samuel 25:17. Un siervo se acerca y le dice, no, no sabes lo que acaba de acontecer. Vinieron unos hombres de David y pidieron, y tu esposo se portó grosero, les ofendió, hizo esto y esto y esto otro, pero no sabe ni siquiera lo que nos va a acontecer. Prácticamente le dice, este hombre no se puede hablar con él. Este hombre lo que hizo, o sea, de tener un tan mal carácter y ser tan arrebatado, se nubla la vista y ni siquiera vio lo que podía ocasionar. ¿Sí ves? Y yo ya no te estoy hablando de la seguridad de él. Cada quien debería de ser responsable de sus actos. Pero este hombre tenía tan mal carácter, de verdad, que ni siquiera pensó el daño que podía ocasionarle a su familia. Él simplemente dijo, a mí no me van a asustar, las cosas se hacen así porque yo digo, porque yo quiero, porque yo sí pienso que es lo mejor. Y mi decisión es esta, no les damos nada. Esa era su decisión. Algo tan imprudente, no pensar ni siquiera en los suyos, en su familia. Él sabía lo que acontecería, pero no le importó. Él dijo, está bien, si vienen a ver, aquí lo recibimos. Y a ver de cómo nos toca. Pero lo que quiero resaltar es el carácter. Ni siquiera yo creo que ahí tenía personas que si eran su mano derecha y tenía sus siervos ahí él. Ni siquiera uno de ellos se atrevió a decirle, no, no digas eso, no hagas eso. Dale lo que necesitan, por favor, dáselo. No se atrevieron. ¿Por qué? Estoy casi seguro que tenía un mal carácter, o tan mal carácter, que hubiera dicho, ¿quién eres tú para decirme esto? A ver, pónganlo ahí, denle unos latigazos. ¿Por qué me está confrontando a mí? Nadie. Y vemos la diferencia de la esposa. La esposa llega y a ella se le dice, oye, ocurrió esto, no sé qué vas a tener que hacer. Pero ya, el furor de David y de su ejército está sobre todos nosotros, sobre todo el hogar. No solamente contra él, que él fue el que despreció, que él fue el que ofendió. No, está contra todos nosotros. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora tú? Y luego vamos a leer el versículo 25. ¿Qué es lo que hace la esposa? La esposa le dice a David, no ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco. ¿Sí ve cómo nada más esté usted al pendiente, hermanos, cómo están dando, cómo lo están describiendo? Y mira a su esposa cómo lo describe. Le dice, no ponga ahora mi señor su corazón a aquel hombre brusco. Entonces tú dime, ¿trataba bien a su esposa? No, hermanos, porque aquí, hermanos, él dice, no trate eso, no lo tome como una ofensa sobre este hombre brusco, porque él así es brusco, es pleitista, es maltratador, eso es él. Dice, o sea, brusco, maltratador pues, dice a Nabal, porque conforme a su nombre así es, y se llama Nabal, y es la locura, porque la locura está con él. Mas yo tu sierva, no vi los criados de mi señor, o sea, los que había mandado David, los cuales tú enviaste. Entonces, hermanos, ella tiene que hacer ahora una labor de pacificadora. Pero yo estaba pensando, hermanos, bueno, ¿por qué la esposa no se metió y habló con él? Que le haya dicho, esposo, ven, oye, si es cierto, aconteció esto otro, ¿cómo es posible que pudiste hacer eso? ¿Cómo pudiste pleitear con ellos? Oye, no, es que lo hiciste mal. ¿Ella hizo eso? ¿Cuál crees que sea la razón? ¿Cuál era la razón, hermanos? Porque con él no se podía hablar.
Nadie podía hablar con él, ni siquiera su esposa, que es a la que deberíamos de escuchar, porque ella es la que siempre desea nuestro bien. De verdad. Si nuestra esposa nos dice algo, hermanos, siempre va a ser buscando nuestro bien. De verdad. Pero nosotros somos tan necios, tenemos una mentalidad tan machista, de que no aceptamos ni siquiera una sugerencia de nuestra esposa. Siempre terminamos diciéndole, no, ¿a ti qué te interesa? Por no decir otra palabra. ¿A ti qué te interesa? Así es como yo digo, como yo pienso, así se va a hacer, punto, cállate. Así es. Y ese Nabal, así era, hermano. ¿Por qué? Porque su mujer no fue con él, hermanos. Ella no fue a decirle, oye, no, ve y discúlpate. Discúlpate, por favor, están en riesgo tus hijos, estoy en riesgo yo, están en riesgo todos tus siervos, todos estamos en riesgo aquí. Todo por tu mal carácter, por tu forma de ser, por peleonero, porque no estás a gusto si no estás peleando. Entonces, imagínate, su esposa no pudo decirle nada. Entonces ella dijo, no, ¿qué hago? Ni modo de ir a hablar con él. Si le digo, me maltrata y así me va. Y es cierto, hermano. Muchos de nosotros aprendimos esto de nuestros padres, porque nuestros padres así son. Nuestros padres así fueron, maltratadores, machistas, tratando mal a nuestra madre. ¿Por qué? Lo entiendo. Ellos no conocían la palabra de Dios, no conocen el orden de Dios, no conocen el trato que Dios exige al varón darle a su esposa. Sí lo entiendo. Es una tradición que se da en generaciones. Los abuelos así eran. Los abuelos también. Ellos así eran, ellos maltrataban a la mujer y la querían tener solamente en la cocina y era todo. Entonces, ¿dónde crecimos? En un lugar donde había pleitos de matrimonio, donde el varón, que es el más fuerte, siempre se sale con la suya. Y es el que grita más fuerte, el que puede hacer la voz más fuerte, y es el que termina dominando. Y la mujer, está bien. Pero así fueron nuestros bisabuelos, y luego fueron así nuestros abuelos, y luego fueron así nuestros padres, y luego así somos nosotros. Pero hay una diferencia muy grande, hermanos, entre lo que fuimos antes de ser cristianos, nacidos de nuevo, regenerados. Estoy bien, esto vale. Si así fuimos en aquel tiempo, está bien, aunque debes una disculpa, aunque haya sido en otro tiempo. Debemos una disculpa a nuestra esposa, de verdad, por ese trato. Pero ahora, por eso al principio te dije, el apóstol Pedro se está enfocando ¿en quién? En cristianos, en hombres de Jesús, como decía el cántico, hombres de valor. Les está hablando a hombres, no a niños. Está hablando a hombres. Y les dice, conviene pues dar ese trato. Dale el honor a tu esposa como a vaso más frágil. Así es como tienes que tratarla. Pero no. Seguimos todavía queriendo vivir en ese viejo hombre. Porque mi padre fue así, yo también voy a ser así. No, hermano, rompe con esa maldición. De verdad, rompe con ella. Rompe con ella porque no es buena, no es sana para tu familia, para tu esposa. Y sobre todo, no es agradable para nuestro Señor, que es lo más importante. Fíjate lo que ocasionó el tener un esposo así, gruñón, que no se le puede decir nada. Oye, es que esto no está correcto. ¿Y a ti qué? Cállate. Tú no tienes por qué meterte en mis asuntos, esto y lo otro. Yo soy el que siempre sé lo que se tiene que decir y cómo realizarlo. Tú ni sabes nada. Déjame decirte una cosa, hermanos, que nuestra esposa en estos puntos sabe más de lo que nos conviene y no nos conviene. Pero nosotros somos necios. Pero todo ¿por qué, hermanos? Por lo que hay en nuestro interior. Ese corazón duro que no quiere moldearse a como Dios lo quiere moldear. No rehusamos. No, ¿cómo? Si no le hablo así,
después se va a crecer y yo me voy a sentir inferior. No, hermanos, no es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Pero el problema viene, hermanos, y es un problema muy grande, de verdad. Lo que hizo esta mujer, la esposa de Nabal, Abigail, lo que hizo. Ella fue y encontró al rey David y le dijo, aquí está, mira, toma todo lo que quieras. Llevó muchos criados. Llevó criados, hermanos, y llevó ganado, y llevó todo lo que pudo. ¿Alguien me puede traer un poco de papel? Si me hace favor. Entonces, hermanos, ella le llevó todo. Pero déjame decirte cuál fue el problema aquí. Está muy bien, porque David les perdonó y él se llevó las cosas y ya no fue a desquitarse, o lo que iba a hacer él, por el desprecio que le hizo este hombre Nabal. Pero lo que yo quiero enfocarme, hermanos, es a lo que tuvo que hacer su esposa, hermano. ¿Qué tuvo que hacer su esposa? A veces, hermanos, la esposa tiene que hacer cosas a escondidas. Porque si tú te fijas, eso fue lo que ocurrió. La esposa tuvo que hacer las cosas a escondidas. Pero vamos otra vez a lo mismo. Por tener un hombre gruñón, por tener un hombre de mal carácter, que no puede recibir nada. Los consejos de nuestra esposa, déjame decirte, tómalos con seriedad, hermano. Porque ella es la que te digo, ella sí siempre va a buscar tu bien. Tus amigos no, tus conocidos tampoco. Pero tu esposa sí, porque te ama. Y debes poner más atención al consejo que te dé tu esposa que el que te dan tus amigos con los que nosotros estamos. Pero esta mujer, hermanos, tuvo que hacerlo a escondidas. Tu esposa, déjame decirte, ha hecho muchas cosas a escondidas. ¿Y sabes por qué? Porque tiene un hombre gruñón, un hombre de mal carácter, que no se le puede decir nada. Mejor andan haciendo las cosas. No estoy diciendo cosas malas, hermanas, pero sí, híjole, es que él quiere a fuerzas esto, pero esto no nos conviene. Voy a tratar de hacer esto para economizar. Un ejemplo. ¿Y por qué no me dijiste que fuiste a comprarlo allá? Pues es que no te puedo decir, porque si yo te digo, ya sé cómo vas a reaccionar. Tú me vas a decir, es como yo digo, como yo pienso y como yo quiero. Y es lo que vas a decir. Entonces, yo tengo que buscar la forma. Y yo te digo, qué bueno el resultado que se dio. Porque el resultado que se dio fue que David y su ejército ya no fueron a destruir a este hombre Nabal. Pero el asunto es que la obligó a que ella actuara por sí sola, sin tomarlo en cuenta. Y esto es peligroso. Esto es grave. Porque tu esposa no tiene que acudir a otro lado. Ella tiene a su esposo. Y es el que tiene que decirle lo que piensa, lo que cree, lo que es conveniente. Si no, ¿a quién se lo va a decir? Es muy peligroso. ¿Qué tal si David viniera de malas y le encuentra, no, tú no te metas, y órale, primero a ella y luego va y extermina a todos los demás? La puso en riesgo. Y una mujer, de verdad, que hace las cosas escondidas por conocer el carácter de su esposo, está en riesgo. Tienes que tener mucho cuidado y hablar las cosas con nuestra esposa con claridad. De verdad. ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? Bueno, voy a procurar hacer esto. Vamos a hacer esto. Y tú sabrás lo que hagas. Así. Y luego cuando lo haga, ¿qué va a pasar? Este hombre, hermanos, Nabal, de verdad, era un hombre que por su actuar, su locura, su arrebato, lo llevaba a ponerse en peligro él. Pero no solamente él, ponía en peligro su hogar, su esposa, sus hijos, sus nietos, no sé, todo lo que haya tenido, los puso en riesgo, solo por una necedad de que yo así soy. Yo conozco mucha gente así, que eso es lo que expresa. Y lo peor de todo, a muchos que se dicen cristianos. Y digo, se dicen, pues ustedes ya saben por qué. Pero ellos dicen así.
Yo he hablado con algunos hermanos y les he dicho, es que no está bien. No tienes por qué ser así, por qué tu carácter es así, por qué contestas así. Pues yo así soy. Ok. Me está hablando de que ni convertido eres tal vez. No puedes tomar algo así, tan a lo ligero. Que no se te pueda aconsejar, que no se te pueda corregir, que no se te pueda decir nada. Eres alguien inmaduro, estás actuando como un niño. Y es por eso que a veces nos pasan tantas cosas, hermanos. Que no estamos dispuestos a recibir el consejo, a recibir reprensión. No estamos dispuestos a nada de eso. Y por eso nos va como nos va, en todos lados. Este hombre, hermanos, siempre actuó así, sin pensar. Pero sabes, esos arrebatos pueden traer la misma muerte. Y yo creo que todos hemos visto y hemos visto esto, sobre todo lo que se da en lo que acontece constantemente en el tráfico. Esto es muy común, que van dos personas manejando el vehículo, ya se les cerró uno al otro o algo y se paran. Y párate y bájate. Y empiezan a pelear. ¿Por qué? Por el mal carácter que hay en nuestro corazón. Porque no soportamos que alguien se metió. A lo mejor no vio, ni siquiera nos dimos cuenta, a lo mejor no se fijó y se metió y lo alcanza, así que acá no te fijas, bájate. Y todo lo que ha acontecido se pone en riesgo hasta la propia vida, hermano. Hace poco, no hace ya un buen rato, si recuerdan, sucedió que un hombre siguió a un señor de la tercera edad, ¿no? Ya pasaba de 60, creo, que él venía manejando su camioneta y venía echándole pleito todo el camino. Fue aquí en San Juan Bosco, en el Boulevard, no sé si recuerdan. Y ahí este hombre se sentía muy, y lo miró al señor y dijo, pues, ahorita, ¿no? Ahí se ve, está el video, hermano, donde le está reclamando y diciéndole, bájate y todo. Y él le quiere dar y se le pone adelante. Y esta persona, este señor arrancó, le dio y se lo llevó y lo mató. ¿Hasta dónde puede llevarnos nuestro mal carácter? Él lo llevó a la muerte, pero dejó su familia, no pensó ni siquiera en su familia, desprotegida, hermano. Hermanos, déjame decirte que si tú no arreglas con Dios tu mal carácter, pésimo carácter que tienes, al rato vas a tener muchas consecuencias con tu esposa, con tus hijos, si no se controla esto, hermano. Imagina cómo era este hombre, hermano, que nadie se atrevía a hablar con él, ni siquiera su esposa, hermanos. ¿Sabes? Yo creo, hermanos, que yo me sentí identificado, hermano, de verdad. En muchas cosas, muchas gracias al Señor, Él ha ido formándome y espero y también sea contigo, hermanos. Pero de verdad que ese mal carácter no ayuda para nada. Ya vimos que sí hay ejemplos en la Biblia, hermanos, donde su mal carácter, por ejemplo, este hombre lo llevó a eso, a tomar una muy mala decisión. No importándole, hermanos, sus hijos, tal vez decir su esposa, no importándole nada. Él cerró los ojos porque así es. Entonces, hermanos, por eso, no en todas las empresas, pero en algunas empresas, yo sé que ahora ya no a cualquiera se le deja como encargado. ¿Sí sabías? Ya se les hace un examen psicométrico, hermanos, para ver si cumplen el perfil. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en fábricas, que no, el patrón siempre buscaba a personas de mal carácter como encargados. Porque estas personas de mal carácter que no podían controlarse, ellas mantenían supuestamente a todos a raya, como se les dice por ahí, maltratándolos, regañándolos, tratándolos muy mal. Pero eso no es lo que te va a llevar o va a llevar a esta empresa a tener mejores trabajadores, tener un azotador, ¿no? Ya se les hace un examen psicométrico para que él pueda controlar su temperamento. Que en vez
de estar recriminando y quejándose de todo, nos instruya, que tenga esa capacidad, de veras, hermano. Yo supe de esto, ya no a cualquiera, porque alguien que no controla su carácter, comenzando en su casa, por fuera menos, porque si en su casa, que su esposa es con la única que es una sola carne, que es el prójimo más cercano, a quien tiene que amar, le trata con el pie, pues imagínate cómo va a tratar a las demás personas. Si a su esposa no le tiene respeto, si a su esposa no le tiene paciencia, imagina nada más cómo va a tratar a los demás que no son nada. No sirven para esto. De verdad. Vemos a la esposa que toma su propia iniciativa para evitar un conflicto grande. Pero él en su necedad. Y aquí lo describe su siervo y luego lo describe a su esposa como un hombre de un carácter, de un mal carácter, de un hombre maltratador. Porque al tenerle tanto temor, hermanos, de ni siquiera poder sugerir, ni los criados, ni la esposa, nos está hablando de alguien insoportable. Un pésimo carácter, que ni siquiera se le puede decir buenos días, porque ¿qué tienen de buenos? ¿De veras? Hay gente así, hermano. Y hay esposos así. Y no solamente en el mundo. Habemos esposos cristianos que así somos. Pero esto no es lo que la Biblia nos enseña, hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos que tratar a nuestra esposa y honrarla como a vaso más frágil, con delicadeza, amor, ternura, comprensión. Ese es el trato que tenemos que darle a nuestra esposa, hermano. Y hay que pedirle mucho a Dios que nos ayude en esta parte, porque venimos de verdad de unas malas costumbres. Pero ahora la palabra del Señor nos dice de qué forma tenemos que tratarnos, que tratar a nuestra esposa. Gracias, hermano. Otra cosa que hay más, otro ejemplo que puse aquí, hermanos, es que hay muchas, hermanos, muchas personas, muchos varones, que su carácter es tan pésimo, de verdad, y tienen un carácter tan malo, que en ningún lado pueden estar estables. En ningún lado. El que es así, en ningún lado va a estar estable. Va a tener, esto no es apropiado, pero va a tener 3 parejas y con la última va a tener los mismos problemas. Porque es así. Porque no quiere cambiar, no quiere esforzarse a nada. Mira, hay hombres que por su mal carácter han dejado a su familia sin sustento. De veras. En mi trabajo estaba un compañero así. No le podías decir nada. Ni lo básico. Oye, no, es que va un poco menos. No, ya te estaba casi echando pleito que vámonos para afuera. ¿En serio? No soportaba que le llamara la atención nadie, ni el mismo patrón. Nadie. Y un día, de buenas a primeras, dijo, hasta aquí llegué, a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Y dejó su trabajo. Sin pensar lo que esto podía traerle a su familia, dejarla sin sustento. De veras, hermanos. Hay quienes renuncian a todos sus trabajos. A todos. Porque no les gusta que los manden. No les gusta que les llamen la atención. Sus respuestas siempre son con mucha soberbia. Yo así trabajo, si te parece, si no, pues aquí le paramos. ¿Cierto o no? Una vez me tocó un albañil así, de veras. Oye, no, mira, es que yo, así como vas, pues yo creo que vas bien, pero yo lo quiero así. ¿Sabe que a mí no me va a decir usted cómo yo haga mi trabajo? Caray, espérame, yo te estoy pagando. Tú vas a hacer el trabajo como yo lo quiero, no como tú lo quieres. Pues a mí, si va a ser así, mejor aquí le paramos. Órale. ¿Cuánta soberbia? Así de sencillo. Y no piensan
y perjudican a su familia. Y ellos, déjame decirte, andan como chapulines, hermanos, de trabajo en trabajo. Y en todas sale como la víctima. En todos sus trabajos salen como la víctima. No, es que el patrón vías de ver, es que nada le parece. Mis compañeros de trabajo eran así, mi encargado era así. Y nunca han hecho antigüedad en un trabajo. Déjame decirte que si tú estás de trabajo en trabajo, eso no habla bien de ti. Tú tienes que ser estable en tus trabajos. Porque si no eres estable en un trabajo, en ninguna cosa que emprendas vas a ser estable. Nada. Y así sucede con muchos de nosotros. De trabajo, en trabajo, en trabajo, en trabajo, en ninguno están estables. ¿Por qué? Porque tienen un mal carácter. Pero como te digo, la familia es la que siempre sale perjudicada. Ya lo vimos en el ejemplo que nos dio la palabra del Señor. Muchos por su pésimo carácter, su soberbia y arrogancia, los llevan a esto, hermano. A no estar estables en nada, en ninguna cosa. En Proverbios capítulo 29, versículo 22, hermanos. Yo lo voy a leer, pero si gusta buscarlo está bien. Proverbios capítulo 29, versículo 22. Y esto siempre sucede, hermanos. Fíjate lo que dice, hermanos. El hombre iracundo, ¿qué hace? ¿Si alguien lo tiene? El hombre iracundo levanta contiendas. Y el furioso muchas veces peca. Y yo creo que no muchas veces, siempre. El hombre iracundo, o sea, que explota, luego. De veras, levanta contiendas. Donde quiera. ¿Por qué? Porque las cosas no son como yo digo. Tienen que ser como yo digo. Pero yo te digo, hermanos, yo a veces, bueno, con una persona platiqué una vez. Y le dije, ¿por qué tú no tienes un trabajo estable? ¿Por qué nunca en ningún trabajo estás estable? Duras un mes, 2 meses y ya estás en otro. Y siempre te hicieron, y siempre esto. ¿Por qué? ¿Por qué siempre no puedes estar en ningún lado estable? Y me dijo, es que nadie me entiende. Yo tengo una pregunta, hermanos. La persona que está de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo, y siempre se queja de todos, ¿no será que ella es el problema? Yo creo que sí. Nada más que siempre se anda justificando. ¿De verdad? Me corrieron porque contesté. ¿Y quién te dijo que tú puedes contestar? Simplemente si no te parece, deja el trabajo y adelante, te puedes ir. Pero luego quieren buscar un culpable. Eso siempre es el problema que hay con las personas que son iracundas. Siempre tienen un culpable. ¿Qué pasa con nuestra esposa? Nos dice algo y luego reaccionamos, ¿no? Nos dice, oye, te quería comentar. No, cállate, eso, ya ves, ¿para qué me hacías enojar? Ya me hiciste enojar, ya ni voy a comer. Tú tienes la culpa porque me andas diciendo ahorita y... Siempre. Estas personas siempre van a buscar un culpable de su mal carácter. De verdad. Y esto pasa, hermano. En nuestro matrimonio pasa. Ya sé que la mujer también nos puede culpar a nosotros, a ella. Por tu culpa. Y por tu culpa. Y siempre. Pero no, el problema está en nosotros, hermanos. Y la palabra del Señor dice que tenemos que tratar a nuestra esposa de esta manera, hermano. Con honor, con respeto. Como vaso más frágil, hermanos. Yo te digo una cosa, hermanos. Si tú eres así y estás soltero, mejor no te cases. De veras. Nada más le vas a amargar la vida a tu esposa y vas a tener traumados a tus hijos. Es lo único que vas a hacer. De verdad. Es lo único que vas a hacer. Mejor no te cases. Así quédate solo para que hagas lo que tú quieras. Y nadie te pueda decir nada. Porque es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso alguien así para el hogar. Entonces, hermanos, de verdad reflexionemos. Como te lo vuelvo a decir, yo te lo digo, hermano, para que reflexionemos. Tenemos que reflexionar. ¿Cómo somos en nuestro hogar? Que de verdad cuando nosotros le digamos a nuestra esposa, de verdad que te amo, eres el amor de mi vida, si no la crea. Que diga, sí me ama.
por cómo me trata. Él me trata, no te estoy diciendo como una reina, no, porque tampoco tenemos que tratarlas como reinas, ¿eh? Hay que tratarlas como tu esposo, simplemente. Con respeto, con paciencia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? Y no, ya, casi. Voy a traer otro caso un poquito más rápido, hermanos. Porque también esto puede suceder, y en el Nuevo Testamento encontré a este hombre que se me vino a la mente y dije, bueno, vamos a ver cómo podemos mostrar lo que él era, y yo creo que así era, y está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 8. Amén. Hechos de los Apóstoles 5:8 dice: entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. El contexto rápido, ya lo sabemos yo creo todo, lo que sucedió aquí. Con Ananías, le puse así como punto, Ananías, un esposo dominante. Y ahorita vamos a ver por qué. Ananías, hermanos, era un esposo dominante. ¿Por qué lo digo? Porque este texto que acabamos de leer es cuando Pedro confronta a su esposa, Zafira, a preguntarle de en cuánto habían vendido la heredad. Sabemos que Ananías mintió, ¿verdad? Él la vendió a un precio más alto y llegó con los apóstoles y le dijo, no, la vendí más barata, aquí está el dinero. Pero, hermanos, después llega su esposa, bueno, ya saben lo que ocurre, él por la mentira, Dios lo exterminó y él cayó muerto. Ella, la esposa, llega sin saber lo que había ocurrido y le preguntan, ¿es cierto que en tanto fue la heredad? Y ella dice, sí, en tanto. Y por decir eso, hermanos, le ocurrió lo mismo. Ella, hermanos, cayó también muerta de inmediato. Pero yo, hermanos, yéndonos a la imaginación, pues, del acontecimiento, yo digo, ¿el responsable de aquí quién era? ¿O quién es del matrimonio? El varón. Entonces, este varón, de verdad, pudo, hermanos, él convencer a su esposa en decirle, es que tú di que en tanto. La esposa dijo, pues sí, yo digo que en tanto. Pero te vuelvo a decir, hermanos, este hombre, para lo que yo veo aquí, era un hombre dominante, que le dijo a su esposa, costó tanto y costó tanto. Si te preguntan, tú diles que en tanto y se acabó. Eso es querer poner dominio en su esposa, a obligarla hasta a mentir. Obligarla a que ella peque, hermanos, de verdad, en contra del mismo Dios. Yo veo un carácter dominante. Así como que aquí se hace como yo digo, lo que yo digo, y como veas. Hermanas, ¿cuántas de ustedes han tenido que mentir? O no decir la verdad, a causa de algo que sus esposos hicieron mal. ¿Cuántas veces? Déjeme decirte, tú no estás obligada. Y no deberías de hacerlo. No deberías de proteger una mentira o algo que haya hecho mal. No deberías. Pero los esposos dominantes sí hacen esto. No, tú diles que así, ya se acabó. Mira lo que causó. Este hombre, por su carácter, otra vez vamos, ¿qué trato le dio a su esposa? Tú haces lo que yo diga y se acabó. En pocas palabras, tú no tienes decisión propia. Es lo que yo diga. Y así de sencillo. ¿Qué ocasionó? Él murió su esposa. No pensó el daño que podía darle a su esposa. Y así hay muchos varones y muchos cristianos que tienen un dominio sobre la esposa que olvídate. Que nomás truenan en los dedos y ya quieren que ellas estén ahí a un ladito. No pueden decidir nada por sí mismos tampoco. Y yo no te estoy diciendo que hagan lo que quieran, no, pero no tienen decisión propia ni siquiera para escoger su propia ropa, ni siquiera para escoger su propia comida, ni siquiera para escoger nada, no tienen derecho a nada. No, esto, se acabó. Oye, este vestido está bonito. No, a mí me gustó ese pantalón. Hermano, póntelo tú. Póntelo tú, hermano.
Si es a tu gusto, de veras. Pero si hay esposos tan dominantes que hasta la vestimenta de su esposa. Yo estoy de acuerdo que si la esposa se viste de una manera muy provocativa, pues estás en todo tu derecho de decirle, es tu responsabilidad corregirla. No me refiero a esto, me refiero a otro tipo de vestimenta, hermano. Ni siquiera tiene derecho a escoger su vestido, ni su comida, ni su postre, nada. Eso es alguien, un marido dominante. Y ese no es el trato que exige Dios, que le demos a nuestra esposa, hermano. De verdad, reflexiona. No se te va a salir el control si tú tratas a tu esposa amablemente, con respeto. No se va a salir el control. No pienses que tienes que ser así para poder tener controlado. No, esto no es así. Mejor ponte y ora a Dios. Y juntos oren a Dios. Y juntos dedican todo lo que hacen a Dios. Y verán que la cosa va a cambiar completamente. Pero cada quien quiere hacer su voluntad. Y ese es un grande problema, hermano. Y más el varón. Siempre es el que quiere. Así es. Y se acabó. Pero mira lo que sucedió con esta mujer. Cayó muerta se dejó dominar, hacer algo y decir algo que no era correcto, que era una mentira, algo indebido, hermanos. Y así, hermano, de verdad que hay muchas esposas que son manipuladas o influenciadas, incluso a veces hasta amenazadas. Y en la iglesia, hermano. Si dices, ya sabes. Tuvieron un problema entre semana muy fuerte, se le ofendió a la hermana mucho y dice, voy a hablar con el pastor. ¡Ay, pobre, donde hables! Aquí se acabó todo. Te me largas. Eso es dominante. Mira lo que causó. Mira lo que causó, hermanos. Una vez me tocó también ser testigo, hermanos. A mí me llevaron, yo no sé para qué me llevaban tan pronto. Yo tenía poco en la iglesia, ¿no? Bueno, ya sí tenía poco y iban a arreglar un asunto de familia, un hermano, pastor, acompáñame para que vayas viendo cómo se hace esto. Y yo, vamos. Y ya al estar ahí, de veras se le empezó a cuestionar a él de unas cosas que había hecho mal. Y él dijo, no es cierto, ese día estuve aquí, ¿sí o no? ¿Verdad que sí estuve aquí? Y la esposa, sí, aquí estuvo. No, aquí estuvo conmigo, no, aquí estuvo todo el tiempo conmigo, de verdad, pastor. Pero lo que ellos no sabían es que esto ya se había investigado. Ya se había investigado y ya se sabía la verdad. Y de verdad, a ver la reacción de la esposa, hermanos, cuando le dice él, es el pastor, ya sabemos todo. Mira, fuiste con tal, te vieron tal y tal y tal y tal. Y luego voltea a ver a la esposa y le dice, ¿y usted, hermana, por qué se presta esto? Vi su cara y de verdad, qué tristeza, hermano, que estaba tan avergonzada. ¿Por qué? Por exactamente eso. Que tenía un hombre dominante. Que no le quedó otra más que decir sí. Sí ocurrió así. Pero Dios no nos mandó a esto, hermanos. Nosotros no podemos tratar a nuestra esposa así, hermano. Si tú la estás tratando todavía así, déjame decirte, arrepiéntete. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Ir a los pies del Señor y pedirle a Él que nos dé, hermanos, de verdad. Que nos dé de su gracia, hermano. Que nos dé que nuestro corazón sea dócil, que sea un corazón dócil. Que hagamos las cosas como Él las quiere, como Él ordena. Dejar nuestro machismo, nuestra hombría, dejar nuestra soberbia, dejar todo lo que estorba para tener una muy buena relación con nuestra esposa. Darle el trato que ella se merece. Aquí dice como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque tú, varón, fuiste hecho de diferente manera, hermano. Tu carácter es diferente, pero el de ellas es diferente. A ellas con una que le levantes poquito la voz tiene para estar llorando. De veras. Entiéndelo. Es a lo que se refiere más frágil. Porque ella no puedes tratarla como tratas a otro varón. A otro varón le puedes hablar así fuerte. ¿Y sabes qué? Las cosas son así, así, así. Y te callas. Y así son las cosas con un varón. Cuando usted tenga que arreglar algo con su esposa o tengamos que arreglar con nuestra esposa, no hay que pensar que es el que nos vendió del otro vehículo que iba a un costado de nosotros. No, hermanos, es nuestra esposa. Es nuestra esposa, hermano. Hay que, de verdad, hermanos, aprender de todo esto, hermanos. Yo te voy a decir una cosa, yo sé que muchos se identificaron con esto, hermano. Al igual que yo. Pero yo sé que ustedes se identificaron en esto y así somos muchos de nosotros. Así somos, ásperos, cada que hablamos con nuestra esposa.
Les faltamos al respeto. Somos dominantes. Hermanos, nosotros como esposos debemos proteger a nuestra esposa. ¿Cómo? Dándole un trato honroso. Es que este hombre hizo algo este hombre Ananías hizo algo muy delicado, hermanos, de verdad. No le importó lo que ocasionara con eso. Por ningún motivo, hermanos, usted deberá de ser de verdad un esposo dominante. Que le elija incluso hasta la comida, que le elija su ropa, que le elija todo esto, hermanos. Eso es de verdad, usted está abusando de su esposa, se lo digo. Yo sé que a muchos de aquí no les va a parecer escuchar esto, porque dicen, ya me la echó encima, usted no conoce a la fiera. Pero hermanos, esto es realmente lo que nos enseña la palabra del Señor. Bueno, fue un decir, hermano. Yo sé que ellas no son así. Entonces, hermanos, de verdad, es el trato que tenemos que dar, hermano. Yo tengo que ir a los pies de Cristo y tú tienes que ir a los pies de Cristo y todos los días pedirle a nuestro Señor que nos enseñe a ser unos hombres de verdad. Un hombre no es el que grita, no es el que nada más ordena, no es el que quiere que las cosas se hagan a su manera. No, hermano. Ese es un hombre iracundo, tonto, falto de carácter. Un verdadero hombre, hermanos, respeta, guía, ama, le tiene paciencia a su esposa. Ese es un verdadero hombre de Dios. Será mejor, hermanos, que nos rindamos de verdad al Señor con humildad y mansedumbre y pedirle a Él que nos guíe, hermanos. Porque déjame decirte que nuestra esposa es la única persona, había dicho ya, con la que somos una sola carne. Por lo cual deberá de ser lo más valioso en nuestra vida, solo después de Dios. De veras, hermano. Si usted tiene a alguien después de Dios que no es su esposa, está muy mal. Porque ni los hijos, se los he dicho muchas veces, los hijos nunca deben de estar por encima del esposo o de la esposa. Así de sencillo. Así es el orden de Dios. Entonces, por tal motivo, hermanos, la mujer tiene que ser lo más valioso que usted tiene. Un hombre que trata adecuadamente a su esposa demostrará que la ve como la mayor bendición que Dios le ha dado para su vida. Él la protegerá cuando ésta esté vulnerable en sus tristezas. Ser su consuelo, hermano, cuando ellas lloran, que eso lo hacen muy de vez en diario. Pero ahí tenemos que estar. Nosotros, hermanos, cuando ellas se equivocan, de verdad, hermanos, también necesitamos nosotros mostrar un gran respeto y corregir con amor. Porque también se equivocan. Y también muy de vez en diario. Pero sí, hermanos, tenemos que tener ese comportamiento. Eso es lo que nos llama la Escritura. Eso es lo que nos dice. Ese es el consejo que recibimos hoy de Dios. Yo creo que Dios nos habló duro a nuestros corazones, los varones, hermanos. Y nos ha estado hablando fuerte desde el sermón pasado. Pero no importa, no sirve para nada que usted lo escuche y ya. No, hermanos, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Mire, se viene el taller de mujeres y ellas van a recibir también ahí, hermanas y hermanos. Van a ser corregidas en algunas cosas. Pero eso sería disparejo si también nosotros como varones no empezamos a actuar de la manera que nos corresponde como responsables de nuestro hogar. ¿Sabes, hermano? Cuando dice que nuestra esposa es el vaso más frágil, esto no quiere decir, como le decía, que ella sea inferior al varón o más débil. Solo que Dios nos dio un papel diferente. A nosotros de protector, de cuidador, de proveedor, y a ella les dio otro, hermano. Pero ellas, si ellas se lo proponen, de verdad que pueden hacer lo mismo que nosotros, hermano. De verdad. Ellas, hay mujeres que proveen en su casa, que tienen carácter para llevar su casa, pueden hacerlo. Y por eso cuando dice vaso más frágil no se está refiriendo a inferioridad, porque muchas mujeres no lo escuchan eso y no, otra vez nos van a tener por los suelos. No, eso no es. Más frágil, hermanos, no es que sea inferior. Porque un ejemplo lo tenemos, ¿no? Con el Señor Jesús. ¿A poco el Señor Jesús era inferior al Padre?
No, pero cada quien, a Jesús le tocó hacer esta parte, hacerse hombre. Pero nunca fue inferior al Padre, jamás. Y así es lo mismo contigo, esposa, de verdad. Simplemente a Él le tocó, porque Él fue diseñado de otra forma. Bueno. Así, hermanos, es como un esposo cristiano deberá tratar a su esposa. Por eso lo decía al principio, estos mandatos, estas predicaciones son para cristianos. Hombres de verdad que traten a sus esposas de una manera honrosa, hermanos, mostrando que su esposa es la mayor bendición, lo decía, lo más valioso, cumpliendo así con el ordenamiento que Dios nos dio, según lo que nos muestra este pasaje. Así debe ser el trato de nuestra esposa. Teniendo como mayor ejemplo, ¿a quién, hermanos? A nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro mayor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por su esposa. Y no solo eso, sino que aún en nuestras fallas, la esposa somos nosotros, la iglesia, ¿verdad? Bueno, aún nosotros en nuestras fallas, hermanos, nos sigue tratando igual, con amor, con paciencia, misericordia y sobre todo con mucha ternura, hermanos. Y ese es el mayor ejemplo. Y eso es, hermano, lo que tenemos que hacer y seguir. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, hay que darle a nuestra esposa un valor incalculable. Exactamente. Tenemos que dárselos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque es una bendición tu esposa. Es tu complemento que Dios te dio para que tú lo cuides. No para que tú lo hieras. No para que lo trates como lo peor. No, hermanos. Es tu compañera. Es la que siempre va a estar contigo. Y es a la que tienes que honrar. Porque el Señor así lo ordena. ¿Sabes, hermano? Yo le agradezco a Dios que puso este mensaje en mí, hermano, de verdad. Porque me hizo reflexionar mucho a mí. De verdad, ¿qué trato le estoy dando a mi esposa? ¿Qué trato le estás dando tú a tu esposa? Y esto nos tiene que llevar, hermanos, a arrepentirnos, a clamar a Dios y pedirle que ponga un corazón dócil para dar un buen trato a nuestras esposas. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.